obstetricia. Embarazo múltiple. El terror de los ecografistas. Generalidades. El 1% de todas las gestaciones son embarazos múltiples. El aumento de su incidencia en los últimos años se produce por concepciones de edades maternas avanzadas y los tratamientos de fertilidad. Los nacimientos de gemelos representan el 11% de las muertes neonatales y condición al riesgo más frecuente del embarazo. Hay aumento de frecuencia de malformaciones, hay un crecimiento anormal, el 25% de los gemelares presentan retraso de crecimiento intrauterino y hay un 50% de prematurez en el 50% de los casos. Ok. Entonces, vamos a hablar, la clase tiene dos partes, ¿sí? Una parte de protocolo de estudio y una parte patológica, ¿sí? No es más larga que la clase anterior, ¿sí? Así que tranca. Y a su vez, en esta parte vamos a ver cosas que ya vimos en las otras. Por ahí la primera parte es distinta porque es lo de determinar la amnionicidad y corionicidad que yo propongo. Entonces, ¿cuál es el protocolo de estudio en el embarazo gemelar? Fechamos el embarazo, determinamos la edad gestacional de los gemelos, determinamos la corionicidad y amnionicidad, que ahora lo vamos a ver, porque ya se lo deben haber olvidado de cuando estudiaron medicina. Identificamos a cada gemelo, gemelo A, gemelo B, establecemos fecha, frecuencia y contenido de la evaluación ecográfica, diagnóstico prenatal de aneuploidías, detección de anomalías estructurales, detección de riesgo de parto pretérmino y detección y diagnóstico de retraso de crecimiento intrauterino. Todo eso vamos a ver. En una segunda parte lo que vamos a hacer es, vamos a hablar simplemente de las complicaciones de lo que es el embarazo monocorial, que para los que no se acuerden, lo vamos a ver en la próxima diapositiva. Esa va a ser la segunda parte de la clase, que no es gran cosa en cuanto a contenido. O sea, no los voy a volver locos. Acá vamos a ver lo que es el diagnóstico del síndrome de transfusión fetal-fetal, el retraso, la restricción selectiva de crecimiento, es decir, que uno de los gemelos sea chiquito, el diagnóstico de lo que es la anemia policitemia y los gemelos unidos, ¿sí? Feto transfusor transfundido, retraso de crecimiento selectivo de crecimiento, anemia policitemia, gemelos unidos. ¿Vamos? Muy bien. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer en el protocolo de estudio? Vamos a fechar el embarazo. Debemos determinar la edad gestacional del embarazo gemelar cuando la longitud cráneo-caudal, es decir, el LEM, mide entre 45 y 84 milímetros entre las semanas 11 y 36. ¿Vieron cómo ese número se repite? Porque esa es la fecha que usábamos para hacer la TN, ¿se acuerdan? Se utilizan curvas de LEM en embarazos, las mismas que en embarazos únicos. En los embarazos concebidos en forma espontánea, el LEM o CRL mayor de los dos fetos es el que se utiliza para determinar la edad gestacional. Luego de las 14 semanas se utiliza la circunferencia cefálica del gemelo mayor para determinar la edad gestacional. ¿Sí? Después, lo que se hace es, a medida que va avanzando ese embarazo, se le va haciendo biometría a ambos fetos y vas teniendo, según biometría que están, pero bueno, básicamente van a llevar la misma, si todo sale bien. Entonces, antes de empezar, necesito que, si no entienden esto, ¿sí? Lo charlemos, ¿vale? Porque a partir de esto es que después vamos a ver todos los quilombos que se producen en este tipo de embarazos. Cigosidad. Ya lo estudiaron en algún momento de su vida, así que simplemente es recordar. Es una clasificación embriológica y está dada por la cantidad de óvulos fecundados, ¿sí? 2/3 de los embarazos gemelares son dicigóticos, es decir, 2 óvulos fecundados por 2 espermatozoides. Básicamente son como 2 embarazos separados al mismo tiempo. 2 óvulos y 2 espermatozoides. El tercio restante son monocigóticos, es decir, un óvulo fecundado por un espermatozoide que se divide, ¿sí? Estos últimos tienen mayor probabilidad de complicaciones. Son los que, dependiendo de cuándo se empiecen a dividir, es que van a generar los problemas, ¿sí? Entonces, eso es la cigosidad. Monocigóticos o dicigóticos. Por suerte, la mayoría son dicigóticos. Pero los monocigóticos
es el tercio restante, y eso es lo que hay que controlar. Después tenemos la corionicidad y amnionicidad, que es distinto. Lo otro era embriológico, esto no, esto es ya macro. Es fundamental para lograr un seguimiento ultrasonográfico correcto durante el resto del embarazo determinar la corionicidad y la amnionicidad para ver qué estoy evaluando y qué problemas me puedo llegar a encontrar después. Es una clasificación la ultrasonográfica y está por las estructuras que se observan, básicamente placentas y sacos amnióticos. La identificación de dos placentas me determina, en realidad la placenta me determina la corionicidad. Entonces, de poder identificarse dos placentas, tenemos embarazos bicoriales y por ende biamnióticos, porque cada placenta va a tener un saco distinto. Si solo se identifica una placenta, son monocoriales. Entonces, dos placentas bicoriales, una placenta monocoriales. La cantidad de bolsas amnióticas determinará la amnionicidad, siendo monoamnióticos o biamnióticos. ¿Sí? Ahora vamos a un esquema que lo termina de resumir. Entonces, tenemos pacientes biamnióticos, bicoriales biamnióticos, placentas independientes, ¿sí? Dos placentas y dos cavidades amnióticas. Tenemos el abajo, ¿sí? Bicorial biamniótico, pero con placentas fusionadas, ¿sí? Son dos placentas, son dos cavidades amnióticas que están juntas. El tercero es el ángulo superior derecho, es monocorial biamniótico, es decir, una sola placenta, pero dos sacos. Y después tenemos los monocoriales monoamnióticos, que es una sola placenta y una cavidad amniótica, y acá en estos son los que se producen la mayor cantidad de problemas. ¿Sí? Corionicidad se determina a partir de las placentas. Y amnionicidad se determina a partir ¿cómo se llama esto? De los sacos gestacionales. Siempre, 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 siempre que sean bicoriales, van a ser biamnióticos. El tema es si está fusionado o separada las cavidades amnióticas, los sacos amnióticos. Siempre que hay dos placentas, hay dos cavidades amnióticas. Ahora, cuando existe una sola placenta, puede pasar que sean dos cavidades amnióticas o una sola. ¿Sí? Entonces, volvemos a la cigosidad. Yo les dije que los disigóticos son dos óvulos fecundados por dos espermatozoides, son como dos embarazos al mismo tiempo, dos embarazos distintos al mismo tiempo. ¿Sí? Vamos a los monocigóticos, que son los que nos van a generar los inconvenientes. Según la división de esa monocigota, de ese único óvulo fecundado, fíjense, los bicoriales, es decir, los que tienen dos placentas, son entre el 20 y el 30%. La cigota se divide en la fase preimplantaria, es decir, cuando va avanzando hacia implantarse en la pared y a iniciar el proceso de invasión trofoblástica. Se divide, ¿sí?, en la fase preinflamatoria de la mórula antes de los 4 días. ¡Pac! Se dividió, listo, voy a tener dos placentas. ¿Sí? Es el 20-30%. Monocorial biamniótico, es decir, una sola placenta, dos amnios. Se divide en la fase de blastocito entre los 4 y 7 días. Esa es la mayor cantidad. Una sola placenta para dos sacos. Y después tenemos la que, por suerte, representan el 1 y el 2%, que es la monocorial monoamniótica. Una sola placenta y un solo saco, los pibes, los dos metidos adentro de una sola bolsa con todo lo que eso conlleva. Se divide entre los 7 y los 13 días. ¿Sí? Es decir, las células se van dividiendo tardíamente. Cuando la división
de la gesta se produce luego de los 13 días, tenemos los gemelos siameses que están unidos directamente. Todo esto lo vamos a ir viendo una y otra vez adentro de esta clase. Embarazo gemelar se divide en dos. En el dicigótico, 2 óvulos, 2 espermatozoides, y monocigótico, un solo óvulo. El monocigótico puede ser bicorial y en consecuencia biamniótico, porque si tengo 2 placentas, tengo 2 amnios, o monocorial, una sola placenta. Ese monocorial puede ser biamniótico, es decir, 2 sacos, o monoamniótico, es decir, un solo saco para los 2 pibes. Estos monocoriales monoamnióticos, cuya división se produjo cercana a las 13 semanas, son los que van a tener la mayor cantidad de problemas, que lo vamos a ver hacia el final de esta clase. En la práctica, el 70-80% van a ser bicoriales. Bicoriales, 2 placentas. El 20 a 30% van a ser monocoriales, una sola placenta. De estos, por suerte, el de entre el 98 y el 99% son biamnióticos, 2 bolsas, mientras que el 1 al 2% son monoamnióticos, una sola bolsa. Monocoriales, monoamnióticos son los de los problemas. El rastreo ecográfico efectuado durante el primer trimestre permite un correcto diagnóstico de corionicidad en el 100% de los casos. Corionicidad, ¿de cuántas placentas estamos hablando? Resumiendo, en la ecografía antes de la semana 11, en la primera, que viene la paciente para determinar si está o no está embarazada, bicoriales, vemos 2 corios envolventes, 2 sacos gestacionales, 2 sacos amnióticos, 2 vesículas vitelinas, que determinan en la gran mayoría de los casos la cantidad de sacos amnióticos. Monocoriales biamnióticos, un solo corion, ¿sí? 2 sacos amnióticos, y después se va a ver una membrana en el medio que después lo vamos a ver, y 2 vesículas vitelinas, monocoriales monoamnióticos, un corion, un saco, no hay membrana, y una vesícula vitelina. Ok, vamos a las imágenes, más o menos entendiendo lo que acabamos de ver. Bicorial, 2 placentas, son siempre biamnióticos, es decir, 2 sacos gestacionales, 2 cavidades amnióticas, perdón, 2 cavidades. Tenemos 2 sacos gestacionales, es decir, 2 corion que van a generar 2 placentas, ¿sí? 2 sacos gestacionales, 2 sacos amnióticos adentro, y 2 sacos o vesículas vitelinas, ¿sí? El saco vitelino son estos, ¿sí? 2 corion, el corion es, a ver, el corion no es lo mismo saco amniótico que corion. El corion envolvente es esta línea hiperecogénica alrededor de cada saco, ¿sí? A eso se refiere con 2 corion. Eso es lo que eventualmente va a generar la placenta, ¿sí? Alrededor los sacos que rodean los sacos amnióticos. Monocorial, biamniótico. Un solo corion, ¿ven cómo le da vuelta? ¿Sí? Y acá 2 sacos amnióticos, ¿sí? Monocorial, monoamniótico. Un solo, acá en este caso lo que es un saco vitelino, y acá se ve un solo saco amniótico, ¿sí? Un solo corion, un solo saco amniótico, ¿sí? Y adentro del saco un solo saco vitelino. Muy bien. Esto es importante porque es lo que me termina de determinar la corionicidad y la amnionicidad. La corionicidad. Fíjense, esto lo vamos a ver después en una imagen. Estudio ecográfico entre la semana 11 y la 14. Aparece la membrana que me va a determinar, ¿sí?, la sensibilidad para detectar adecuadamente la corionicidad, es decir, cuántas placentas, es del 98.3. La aparición de esta membranita, o este tabique, ¿sí? Me va a determinar cuántas placentas hay. Allá vamos a evaluar para determinar la corionicidad y la amnionicidad. En estas semanas tenemos los bicoriales, es decir, aquellos que tienen 2 placentas, o que van a tener 2 placentas, tienen lo que se llama signo de lambda, que es
esta B invertida, B corta invertida aquí. Eso me va a determinar dos placentas. ¿Por qué? Porque esto, lo rosadito aquí, va a ser una placenta y va a cortar acá, y acá esta otra placenta y va a cortar acá. El monocorial biamniótico, vamos a tener el signo de la T, que es esta T invertida aquí, donde tenemos una sola placenta y el saco amniótico dividido en dos por este tabique. Entonces tengo, en esta imagen acá del monocorial, tengo la placenta toda enterita con el signo de la T, con dos sacos que van a ir aquí y aquí. Monocorial biamniótico. El signo lambda, ahora lo vamos a ver en imágenes ecográficas. El signo lambda me va a decir que acá voy a tener una placenta con su saco amniótico y acá voy a tener otra placenta con su saco amniótico. Bicorial, por ende biamniótico. Los monocoriales monoamnióticos no hay membrana. ¿Sí? Entonces, signo lambda o Twin Peaks corresponde a la expansión de tejido placentario corion en la base de la membrana, ¿ven? Y acá me está hablando de que va a haber dos placentas. Este es el signo lambda, aquí y aquí. ¿Ven? Como en el esquema, ¿o no? El signo de la T me habla de que hay una sola placenta y una membrana que me determina la presencia de los dos amnióticos. ¿Sí? Pero hay membrana. El tema es cuando tenés los dos pibes flotando y no hay una membrana en el medio. Dos sacos amnióticos adyacentes obliteran el espacio extraembrionario de forma tal que los amnios, aquí, se tocan entre ellos y forman una membrana intergemelar relativamente delgada, esta que está aquí. El estudio ecográfico luego de las 15 semanas tiene una sensibilidad para determinar adecuadamente la corionicidad del 88%. ¿Ven cómo va bajando? ¿Sí? Elementos a evaluar: número de masas placentarias, el signo lambda y T, grosor de la membrana interamniótica, sexo fetal discordante. El sexo fetal discordante me permite determinar la corionicidad. Entonces, el estudio ecográfico luego de las 15 semanas tenemos bicorial biamniótico, identificación de placentas separadas, sexo fetales discordantes generalmente, signo lambda, mayor grosor de la membrana, mayor a 2 milímetros. El monocorial biamniótico tiene sexo fetales concordantes, signo de la T invertida, menor grosor de la membrana, y el monocorial monoamniótico, sexo fetal concordante, no presenta membrana amniótica, y hay entrelazamiento del cordón, el cual es casi universal. Algoritmo para determinar la corionicidad y amnionicidad en el segundo trimestre, vemos sexo fetal. ¿Es diferente o es igual? Igual. O sea, partimos de acá. ¿Diferente? Bicorial biamniótico. Es igual. ¿Dónde está? Sitio placentario. Las placentas están separadas, bicorial biamniótico. ¿Están juntas las placentas? Ok, ¿dónde? La membrana en su origen tiene el Twin Peaks lambda, bicorial biamniótico. Tiene una T, monocorial biamniótico. Tengo dudas en cuanto a la membrana, las mido. Más de 2 milímetros, bicorial biamniótico. Menos de 2 milímetros, monocorial biamniótico. Membrana, número de membranas. Si tengo 4 membranas, bicorial biamniótico, 2 membranas, ninguna monocorial. Esto de las 4 membranas no es algo que vemos todo. Monocorial monoamniótico. Este esquema es como para terminar, pero bueno, básicamente en realidad después se reduce a la experiencia de cada uno para decir qué es cada cosa, pero esta es la teoría, ¿no? Pero no termina en que sean 2, pueden ser 3. Se clasifican según su corionicidad y número de sacos amnióticos que se encuentren. Pueden presentar todas las formas de corionicidad y amnionicidad mezcladas. Imagínense la catástrofe que representa hacer este estudio. O sea, lo pienso y me da cagazo. ¿Dónde estoy? Aquí. Cuando existen embarazos triples, triamnióticos, se pueden identificar en el lugar de la conjunción de las tres cavidades la imagen definida como el signo de epsilon. Teníamos lambda, T invertida y epsilon. ¿Sí? Muy bien. Eso era determinar la corionicidad y amnionicidad. Luego lo que nosotros tenemos que hacer es identificar a cada gemelo. La identificación de cada gemelo debe seguir una estrategia confiable y consistente. Deben ser documentados claramente en el informe. Yo con algunos de ustedes ya hice esto, hace un par de semanas.
que les decía, identifiquen bien cómo está cada feto, porque después van a empezar a cruzarse. Y cuando yo le digo no levanten el transductor en las ecografías obstétricas, pues se van a perder y que yo, cuando empiecen con hacer embarazos y embarazadas gemelares, cuanto más levanten el transductor arriba de esa panza, van a cruzar gemelos, van a hacer un lío. Enumeren la mayor cantidad de características posibles para identificarlos: la posición, el sexo, la inserción de los cordones respecto a los bordes de la placenta y la inserción de la membrana. Por ejemplo, gemelo A, femenino, a la derecha de la madre con placenta posterior y la inserción marginal del cordón. ¿Por qué? Porque ese paciente seguramente venga de vuelta, que ustedes lo controlen, entonces quieren seguir siempre midiendo lo mismo, y si no es que vienen con ustedes, van con otro colega, que por lo menos se puede ubicar. Eso es en cuanto a la identificación de los gemelos. En cuanto a la secuencia de ecografía en los bicoriales, es decir, aquellos que tienen dos placentas, entre las 11 y las 14 semanas hacemos edad gestacional. Edad gestacional ustedes ya la saben, o sea, usamos el LEM. Corionicidad, amnionicidad, riesgo de neumopleurias y preeclampsias. Entre las semanas 20 y 22, cuando hacemos el scan fetal, biometrías, placentas, líquido amniótico y longitud cervical. Lo mismo que en un embarazo común. Pero después, entre las 24 y 26, 28 y 30, cada 2 semanas básicamente, vamos a hacer biometrías y evaluación del crecimiento fetal y la cantidad de líquido amniótico. ¿Para qué? Para detectar rápidamente si alguno de los dos embarazos no está creciendo, o sea, alguno de los dos fetos no está creciendo. Ahora, en monocoriales es distinto. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer controles estrictos cada 2 semanas desde la semana 14. En la semana 14 hacemos lo mismo: gestacional, corionicidad, amnionicidad, riesgo de neumopleurias y preeclampsia. Y hacemos a las 16, a las 18, a las 20. A las 16 y a las 18 vemos el bolsillo máximo, o ILA, vejigas y crecimiento fetal. A las 20 semanas hacemos biometría, bolsillo máximo, vejiga, scan, longitud, velocidad pico sistólico de la ACM para ver el tema de la anemia. Y después 22, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38 semanas, crecimiento fetal, bolsillo máximo, vejigas, BPS. O sea, monocoriales, monoamnióticos, vive la paciente en el consultorio de ecografía. Quinto, diagnóstico prenatal de aneuploidías. El screening de aneuploidías se realiza preferentemente en el primer trimestre. El test combinado, que es la TN+, sigue siendo el screening de elección, y la tasa de detección del 90% con una tasa de falsos positivos solamente del 5%. En gestaciones bicoriales, ¿sí? Es decir, disculpen si soy reiterativo con esto, pero es la forma de que a mí me queda cuando lo estudio. En bicoriales, es decir, dos placentas, se aplica un factor de corrección para cada uno de los marcadores bioquímicos y se obtiene un cálculo de riesgo de trisomías individual para cada feto. Eso es en la parte de cuando se acuerdan que cuando hablamos de TN+, metíamos los datos en un software. Bueno, ahí se aplica un coeficiente de corrección. En las gestas monocoriales, en este caso es un riesgo global. Monocoriales, una sola placenta, es un riesgo global. Monocoriales ya sean biamnióticos o monoamnióticos. Ahora, detección de anomalías estructurales. El riesgo de anomalías fetales es mayor en embarazos gemelares comparados a los embarazos simples. La tasa por feto en gemelos dicigotos es probablemente la misma que un embarazo único. Es lo que yo les decía, que los dicigotos son como dos embarazos al mismo tiempo. Mientras que en embarazos monocigotos, sean monocoriales, bicoriales o lo que fuese, es de 2 a 3 veces mayor. Alrededor de 1 en 25 embarazos gemelares bicoriales y 1 en 15 embarazos monocoriales biamnióticos y 1 en 6, anomalías estructurales estamos hablando, y 1 en 6 monocoriales monoamnióticos. Hay una anomalía congénita mayor que generalmente afecta a uno solo de los dos gemelos. Entonces, qué importante, ¿no?, es entender de corionicidad y amnionicidad y detectarlo rápidamente en el embarazo, ¿no? En las primeras semanas. Por eso muchas veces cuando vemos que son dos, ya se considera embarazo de riesgo y que lo sigue un ecografista que hace solo embarazo, solo obstétrica. Los fetos gemelares deben ser evaluados para determinar la presencia de cualquier anomalía mayor en la exploración del primer trimestre y la exploración de rutina del segundo trimestre, el scan fetal. La presencia de dos fetos
hace que esta evaluación sea mucho más compleja que en embarazos únicos, lógicamente. En gemelos monocoriales se debe realizar la evaluación de detección de anomalías cardíacas, ya sean monocoriales monoamnióticos o biamnióticos, realizando siempre los cortes básicos recomendados y eventualmente valorar por medio de ecocardiograma fetal entre las 26 y las 28 semanas. Pero a su vez debemos determinar los riesgos de parto de pretérmino. La prematuridad es la principal complicación de la gesta gemelar, ¿sí? Ahora, el 50% de las gestaciones gemelares, en el 50% de estos gemelos, el parto se produce antes de la semana 37, el 15% antes de la semana 34, el 12% antes que la 32 y el 5% antes de las 28 semanas. Esos son los prematuros. Esto es un poquito de la foto. Otra cosa que tenemos que hacer es detectar, veníamos de la ecografía del punto anterior, detección del riesgo de parto de pretérmino, y en este caso cobra muchísimo valor la medición de la longitud cervical. Ese cervix está bancando o sea, no 12 embarazos, sino el embarazo de 2 fetos, ¿sí? Entonces, es muy útil en este caso valorar y para predecir el riesgo del parto pretérmino, es decir, que ese cervix no se banque ese embarazo, la cervicometría. Tener en cuenta que en gestas gemelares, fisiológicamente, el cervix presenta un descenso marcado respecto a las gestas únicas, es decir, baja mucho más, sobre todo a partir de la semana 24, y utiliza tablas específicas, hay mucho más líquido, hay mucho más peso sobre ese canal cervical. La longitud, un punto de corte hacia la semana 20 y 22 es de 25 centímetros. La longitud cervical menor a 25 milímetros a esta edad gestacional aumenta 3 veces el riesgo de parto antes de la semana 28 y 2 veces el riesgo de parto antes de la semana 32. En estos embarazos utilizamos 25 milímetros, mientras que en gestas únicas utilizamos un valor de 30 milímetros. ¿Sí? Había una compañera de ustedes acá que está embarazada, siempre el cervix tiene que ser más de 30 milímetros en gestas únicas, hasta 25 milímetros en gestas dobles. Detección, diagnóstico y manejo del retraso selectivo de crecimiento. Crecimiento intrauterino restringido es la complicación más frecuente, afecta al 10% de los embarazos bicoriales, solo al 10%, pero entre un 20 y el 25% de los monocoriales, es decir, aquellos que tienen una sola placenta. Tenemos que tener en cuenta que por la propia gemelaridad, el patrón de crecimiento fetal presenta un aplanamiento a partir de las 28 semanas, sobre todo en los monocoriales. Estos chiquitos tienen el mismo aporte que un embarazo único y se lo están dividiendo entre dos, básicamente. La restricción de crecimiento habitual afecta a uno de los dos fetos. Y en el cálculo del crecimiento fetal hay que tener en cuenta la discordancia entre los dos fetos. ¿Sí? Es una cuenta que se hace el peso del feto mayor menos el peso del menor por 100 sobre el peso del mayor, se considera patológico cuando supera más del 25%. O sea, uno no puede ser mucho más grande que el otro porque algo está pasando. Es un factor independiente de mal pronóstico, incluso cuando el crecimiento del feto es menor, el feto menor es por encima del percentilo 10, es decir, a vos te parece que el pibe está bien porque le haces la biometría y te da más de percentilo 10, pero si el otro está mucho más grande, ahí tenemos un problema. La muerte fetal es uno de los embriones antes de la semana 12, es una complicación frecuente. Antes de la semana 16 no presenta un riesgo para el feto sobreviviente independientemente de su corionicidad, es decir, puede ser monocorial, morirse antes de la semana 16 uno de los dos fetos y el que sobrevive no es tanto lío, pero luego de la semana 16 los resultados adversos en las gestas monocoriales aumentan notoriamente y especialmente luego de la semana 24. Bueno, listo con esa primera parte. Todo lo que hacemos en los embarazos múltiples, ¿sí? Determinamos la fecha, determinamos la amnionicidad, corionicidad, determinamos la ubicación de las placentas, hacemos mediciones de... Bueno, todo eso en embarazos normales, determinando riesgos de patologías mayores, menores y demás. Ahora, vamos de lleno a la patología. ¿Cuáles son las complicaciones de los embarazos monocoriales? Bueno, el síndrome de transfusión feto-fetal, el crecimiento intrauterino restringido selectivo, la secuencia anemia policitenia y los gemelos unidos. ¿Sí? Empecemos. ¿Cuáles son las bases fisiopatológicas de todos estos quilombos? En una placenta monocorial,
por eso yo decía que es importante que hayamos tenido primero la clase de Doppler, ¿sí? Porque todo se produce a partir de insuficiencias placentarias, uniones complicadas entre arterias, venas y demás. Entonces, por eso es que tuvimos primero la de Doppler. En una placenta, en un embarazo monocorial, es decir, una sola placenta, cada feto dispone de un territorio vascular propio, ¿sí? Es decir, tengo un cacho de placenta para dos chicos, cada uno se ancla a un pedacito de placenta y cada uno... Existe una zona intermedia, ¿sí? En las cuales se establecen conexiones vasculares interfetales, ¿sí? O sea, si bien hay sectores en donde está separada totalmente la vascularización de un feto con respecto a la del otro, hay algunas en donde hay conexiones, ¿sí? Unas anastomosis en la placenta. Entonces, ¿qué tipos de anastomosis tenemos? Venovenosas, arterioarteriales y arteriovenosas, ¿sí? Las arteriovenosas son los cotiledones compartidos y está perfundido por la arteria de un feto y drenado por la vena del otro. Es un sitio de pasaje directo entre la sangre de un feto al otro. En condiciones normales, el pasaje es equilibrado. Ahora, cuando ese equilibrio en los shunts arteriovenosos de un lado y del otro, en las conexiones arteriovenosas, cuando es desequilibrado, ahí es donde se produce el fluido. En un 10 a 12% de los casos se produce un intercambio desequilibrado de sangre. Y ahí se desarrolla el síndrome transfusor transfundido. Es decir, hay un feto que es dador y un feto que es receptor, ¿sí? El dador, en este esquema, es el chiquitito. Le está dando todo lo que él absorbe de la placenta a través de la vena umbilical, se lo da a través de la arteria umbilical al otro bebé, ¿sí? Entonces, acá lo que tenemos es que el dador va a tener hipovolemia, oligonuria, todo en menos, oligoamnios e hipertensión, mientras que el receptor va a tener hipervolemia, polidipamnios, incremento de sustancias vasoactivas, hipertensión, afectación cardíaca, afectación neurológica, hipertensión. Termina teniendo más quilombos el que recibe. Entonces, la evolución natural sin tratamiento, ¿qué pasa? Tiene una mortalidad del 100% de los casos y sucede antes de la semana 20, es decir, el dador termina destruido. En caso de sobrevivir, en realidad, en caso de sobrevivir, termina antes de la semana 20, es como que las fallas, tanto en uno como en el otro, son terribles y por H o por B, ese embarazo no progresa. Hay una mortalidad del 80% si sucede entre la semana 21 y 26, y en caso de sobrevivir a alguno de los dos, este tiene un 50% de probabilidad de sufrir secuelas graves, ya sea en baja o en alta. Entonces, tenemos diagnóstico y estadificación. Se distinguen dos etapas en la metodología diagnóstica. Tenemos criterios de sospechas y criterios diagnósticos. Los criterios de sospecha son tempranos y tardíos. Tempranos entre la semana 11 y la 14 y tardíos a mediados del segundo trimestre. Sospecha tempranos. Aparecen en el primer trimestre. Están presentes en el 30-40% de los fetos que sufrirán síndrome de transfusor transfundido. Son signos de alerta, no diagnósticos todavía, pero a partir de ellos es que debe hacerse un control estricto y repetir la evaluación ecográfica a las 16 semanas. ¿Cuáles son? El aumento del ATN con una discordancia entre el 20% entre ambos fetos. Aumenta el receptor porque está metiéndose líquido y se empieza a hinchar en busca o cuya conclusión final es el hidrops fetal. Discordancia del LEM mayor a 12 milímetros. Es decir, bueno, yo hago la primera ecografía, puta, y uno de los chiquitos tiene un LEM de 12 milímetros más que el otro. Bueno, alarmas. Discordancia del líquido amniótico. El bolsillo máximo del donante suele ser menor a 2 centímetros, mientras que el receptor mayor a 8 centímetros. ¿Sí? Tengo oligoamnios y polidramnios.
y un ductus venoso con onda reversa en el receptor. Esto en el primer trimestre es casi imposible de medir, pero está descrito. ¿Sí? Esos son signos de alarma en el primer trimestre o que me deben parar las orejas. Los tardíos, vamos directamente a la medición del líquido amniótico, porque en definitiva termina siendo por una cuestión de que mucho líquido, mucha sangre se está yendo para un lado y por ende los riñones de uno no están funcionando y se está quedando sin líquido porque orina menos y el otro está recibiendo mucho, está orinando mucho y tenemos oligoamnios de un lado y polidramios del otro. Entonces valoramos el líquido hacia el segundo trimestre partiendo de unos criterios de sospecha y tenemos diagnóstico de la secuencia oligoamnios, polidramios, criterio precoz más efectivo, volumen menor de 2 centímetros oligoamnios, volumen del, bolsillo máximo mayor de 8 centímetros, polidramios, la diferencia mayor a 3 centímetros entre uno y otro, por más de que no sean menor a 2 y mayor a 8, es un signo de alerta para desarrollo del síndrome transfusor transfundido. La evaluación del crecimiento fetal, relación macrosomía fetal restricción, se toma como punto de referencia una diferencia de peso mayor al 25%, es decir, ustedes hacen biometría de ambos fetos y si el peso final de uno sobre el otro es mayor al 25%, alerta. La falta de discordancia del peso fetal no excluye síndrome de transfusión transfundido porque puede ser una etapa precoz del síndrome. Y evaluación de las vejigas, se observa una discordancia en los tamaños que debemos, si observamos una discordancia en los tamaños, la debemos informar. Es decir, una vejiga muy grande en el receptor y muy pequeña en el dador. Entonces, el diagnóstico del síndrome transfusor transfundido lo determina la presencia de la secuencia polidramios y oligoamnios cuando cumple uno de los siguientes criterios. Diagnóstico confirmado de monocorionicidad. Un bolsillo máximo mayor de 8 centímetros en el receptor y un bolsillo máximo menor a 2 centímetros en el dador. Y una vez hecho el diagnóstico, instaurada fuertemente la sospecha de remitirse al paciente a un centro de referencia, por ejemplo el Hospital Italiano de Buenos Aires, a fin de hacer seguimiento y eventual tratamiento por electrocoagulación láser de las comunicaciones que generan el trastorno. O sea, no queda en ustedes el asunto, sino que lo tienen que elevar. Ahí en el italiano hacen eso particularmente. El crecimiento intrauterino restrictivo selectivo, otra de las complicaciones de los embarazos monocoriales monoamnióticos. El diagnóstico se produce por una distribución desigual de la placenta. El marcador independiente que definirá el crecimiento intrauterino restrictivo selectivo es la diferencia, ¿sí?, del perímetro abdominal, ¿sí?, la cual determinará a su vez un peso, una discrepancia en el peso de los fetos, lógico, van a tener un bebé más chiquito que el otro. Se suele asociar una discordancia de peso mayor al 25%. Fíjense cómo también esto está agarrado del otro, ¿sí? Los tamaños fetales son discordantes en más del 25%. El volumen de líquido amniótico normal es normal en el género normal. Por eso no es lo mismo que el síndrome de transfusor transfundido. Acá hay un gemelo normal y otro que quedó chiquito, que no está creciendo. El gemelo con retraso de crecimiento, ¿sí?, frecuentemente tiene una inserción marginal y velamentosa y el Doppler de la arteria umbilical está alterado. Entonces, los gemelos con crecimiento intrauterino restringido demostrarán rasgos de insuficiencia placentaria. El gemelo, solo el chiquito siendo afectado. Con todo lo que vimos anteriormente, aumento de la relación de circunferencia cefálica y abdominal, líquido amniótico disminuido, el Doppler alterado, lo que acabamos de ver, aumento del IP de la arteria umbilical mayor al percentil 95 según tabla, y disminución del IP de la arteria cerebral media menor al percentil 5, disminución del índice de la pulsatilidad menor al percentil 5 y un ducto venoso con flujo disminuido centro reverso. ¿Sí? Va a presentar todo lo que tendría un feto con insuficiencia placentaria, que es lo que vimos en el Doppler, en la clase de Doppler. Pasamos a la anemia polisistemia. Lo mismo, uno le da y el otro recibe. Existe un desequilibrio leve, no como en el transfusor transfundido, leve en el pasaje de sangre a través de las comunicaciones vasculares arteriovenosas, que determina que un feto esté anémico y otro polisistémico. ¿Sí? Entonces,
Se basa en la evaluación, y esto es, ahora ven cómo tiene sentido lo que hablamos antes en la clase de Doppler. ¿Se acuerdan de lo de los MOMS? Bueno, se basa en la evaluación del pico sistólico de la arteria cerebral media. ¿Cuáles son los criterios? Primero, monocoriales, ¿sí? Y mido. El pico sistólico de la cerebral media es mayor a 1.5 MOMS en uno de los gemelos, ese feto es el anémico. Y el que tiene un PS de arteria cerebral media menor a 1 MOM, en el otro es el policitémico, que es el que recibe. Debe informarse el BPS, la ACM en todos los embarazos monocoriales. El MOM es, que no estaba en la otra clase, es múltiplos de la mediana. ¿Sí? El BPS de la ACM, que es lo que lo decíamos anteriormente en la clase anterior, el BPS de la ACM nunca puede superar el doble de la edad gestacional. ¿Sí? ¿Se acuerdan que el esquema antes decía 28, 28, 28, 74? Acá, ¿ven? Entonces, fíjense, tenemos un feto y otro feto. El feto a las 24 semanas, feto A y feto B. Feto A, 24 semanas, BPS de la cerebral media 60, BPS 24 semanas, BPS de la cerebral media 23. Entonces tenemos, en este caso está normal, 0.76 MOM. Perdón, acá te dice de un feto, y acá en la secuencia de anemia policitérica tenemos el anémico, que le da el BPS de la arteria cerebral media le da por arriba de 1.97, tiene una anemia severa, y fíjense ustedes cómo el BPS del ACM, del que recibe, le da por debajo de 1, y es el policitémico, el que no está con anemia. O sea, lo que hace es mide el nivel de anemia. En este caso, uno está anémico y el otro está policímico. Y por último, gemelos fusionados, ¿sí? Acá la onda es la siguiente. El diagnóstico se hace en el primer trimestre, solo en embarazos monocoriales monoamnióticos, y la presencia de membrana excluye el diagnóstico. El diagnóstico es muy difícil en las primeras semanas debido a la dificultad de determinar si son dos embriones con un solo saco amniótico y un solo saco vitelino. Se puede realizar con mayor facilidad a partir de la semana 10, pero todavía es complejo determinar órganos compartidos. El diagnóstico en el segundo trimestre, el desafío radica en determinar qué estructuras están compartidas y qué malformaciones tienen asociadas. Encontramos fetos únicos que no se separan al movilizarlos, interrupción o dificultad para ver la continuidad de la piel, es decir, el plano de clivaje entre uno y otro. Todo esto en la imagen, ¿no? Columnas hiperextendidas que se aproximan en el lugar de fusión, cabezas juntas o hiperextendidas, miembros entrelazados, cordón en madeja, es decir, un ovillo. Dos latidos fetales que con el Doppler muestran frecuencias cardíacas distintas. Todo eso es lo que me tiene que llamar la atención y pensar de que esos pibes que ya estoy viendo que están adentro de una sola bolsa, están juntos, están unidos. Gemelo sobreviviente luego de una muerte de su cogemelo. En gestas monocoriales, cuando uno de los gemelos se muere en el útero, el sobreviviente puede perder parte de su volumen circulante hacia el gemelo fallecido por generarse un estadio de diferencia de presión. Es decir, el chiquito fallecido empieza a absorber, o sea, se genera un gradiente hacia el feto fallecido. Esta situación conduce a una hipotensión potencialmente grave en el sobreviviente, con la consecuencia hipoperfusión cerebral y de otros órganos causando el daño cerebral e inclusive la muerte. ¿Sí? Conclusiones. En los embarazos múltiples representan el 1% de todas las gestaciones. Es de fundamental importancia determinar la corionicidad y amnionicidad, porque acá, como acabamos de ver, los monocoriales monoamnióticos, si bien por suerte son los menos, son los que tienen mayor cantidad de complicaciones. Dijimos que tienen entre 1 de cada 6 de embarazos tiene algún tipo de malformación. Los embarazos monocoriales monoamnióticos serán evaluados cada 2 semanas a fin de llevar a un estricto control del volumen del bolsillo máximo, las vejigas, el crecimiento y el peso y el volumen de pico sistólico de la arteria cerebral media. La prontitud en el diagnóstico de las complicaciones de los embarazos monocoriales monoamnióticos permiten su adecuado tratamiento en centros de referencia como el Hospital Italiano, permitiendo así las cauterizaciones que decíamos, y aumenta la probabilidad de sobrevida de los fetos. Muchas gracias.
Muy bien, frenamos aquí. Tuki.